Uno de los peligros a los que se ha enfrentado la iglesia cristiana a través de su historia y en la era actual no es la excepción, es a la falsa enseñanza de que el evangelio no es suficiente, de que Cristo no lo es todo, que necesitamos algo más que un enfoque cristiano para la vida. Sí está bien Cristo, pero hay también esto otro, es lo que escuchamos. Y este era precisamente el contexto de la iglesia de Colosas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Algunos falsos maestros estaban tratando de convencer a los colosenses de que necesitaban algo más aparte de Cristo para experimentar una vida más plena y profunda. Los falsos maestros de Colosas promovían un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de verdades bíblicas con ideologías, filosofías y rituales provenientes del paganismo, es decir, un tutti frutti teológico. Es por eso que Pablo se ve en la necesidad de vacunar a esta iglesia contra las falsas enseñanzas por medio de la carta que encontramos en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los colosenses. Acompáñeme a descubrir más acerca de esta carta colosal, un maravilloso viaje por las Escrituras, capítulo por capítulo, verso por verso. Bienvenido a esta serie titulada Por él y para él, basada en la carta de Pablo a los colosenses. Comenzamos. Hoy desarrollaremos la introducción a esta carta. Hemos titulado este mensaje Cristo más nada igual a todo. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, la cual es viva, eficaz, inerrante y suficiente para nuestras vidas. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento, que tu palabra caiga en buena tierra de tal manera que demos fruto. Gracias por estos medios digitales que pones a nuestro alcance en estos tiempos en los que no podemos reunirnos de manera presencial. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Acompáñenme al texto de hoy, Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Aquí encontramos el saludo de Pablo. De acuerdo a lo que leímos, ¿quién escribe la carta? Pablo, quien se identifica como apóstol de Cristo Jesús, no autonombrado, sino elegido por la voluntad de Dios. Él fue el último apóstol y pare de contar, ¿eh? Realmente Pablo, a la luz de las Escrituras, fue realmente el último apóstol. ¿Con quién se encuentra Pablo? Con Timoteo. Y no es que Timoteo sea coautor de la carta, simplemente acompaña a Pablo en ese momento en sus prisiones. ¿A quién va dirigida la carta? A los colosenses, de quienes se destacan dos aspectos muy interesantes. Se dice de ellos que eran fieles y que eran parte del pueblo santo, una iglesia fiel que además procuraba vivir en el día a día apartada para Dios. La frase que nuestro Padre les dé gracia y paz, este era el saludo recurrente de Pablo en varias de sus cartas, que nos recuerda que necesitamos la gracia y la paz de Dios. Ahora bien, veamos algunos datos de esta carta. Esta carta fue escrita por Pablo en el año 60 aproximadamente después de Cristo, durante prisión. Dirigida a la iglesia de Colosas, ubicada en la región de Asia Menor, hoy territorio de Turquía. La ciudad de Colosas formaba una confederación con otras dos ciudades vecinas, Hierápolis y la Odisea, en el valle del Lico. Era una ciudad de paso donde convergían personas con ideas religiosas y filosóficas distintas. En los días de Pablo, esta ciudad ya no tenía el esplendor que tuvo. Fue superada por la Odisea en importancia. Sin embargo, seguía siendo una ciudad multicultural. Esta ciudad fue destruida aproximadamente en el año 62 después de Cristo junto con la Odisea e Hierápolis a causa de un gran terremoto. Después de esto ya no fue reconstruida. Es una ciudad que no existe en la actualidad. Ahora, lo interesante es que la iglesia de Colosas
no fue fundada por Pablo. Es más, él nunca estuvo ahí, no fue parte de sus tours misioneros. Pablo estuvo en Éfeso por 2 años, ciudad con relativa cercanía, unos 160 kilómetros de distancia, donde acudían personas de distintas regiones a escuchar a Pablo, entre ellos un hombre llamado Epafras, quien escuchó el evangelio por la predicación de Pablo y llevó el mensaje de salvación a Colosas. Veamos en el libro de los Hechos cómo surge esta iglesia. Hechos capítulo 19, 8 al 10. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos y rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Entonces, después de varios años, cuando Pablo se encuentra en la prisión de Roma, Epafras le visita y le pone al tanto del progreso de esa iglesia, así como de las amenazas de las cuales están siendo objeto. Por esa razón, Pablo les dedica esta carta. Como primer punto, veamos el tema. Antes de mencionar el tema central de la carta, es importante entender el contexto. ¿Qué estaba pasando? Como lo comentamos en la introducción de este video, algunos falsos maestros estaban tratando de convencer a los colosenses de que necesitaban algo más aparte de Cristo para experimentar una vida más plena y más profunda. Este es uno de los peligros a los que se ha enfrentado la iglesia a través de su historia, y en la era actual pues no es la excepción. La amenaza de que el evangelio no es suficiente, de que Cristo no lo es todo, que necesitamos algo más que un enfoque cristiano para la vida. Los falsos maestros de Colosas promovían un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de verdades bíblicas con ideologías, filosofías y rituales provenientes del paganismo. Es por eso que Pablo, al enterarse de esta situación, no se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Sino que escribe esta carta para dejar en claro la preeminencia y superioridad de Cristo. Este es el tema principal. Es por eso que es llamada la carta más profunda de Pablo en cuanto a la manera en la que el apóstol presenta a Cristo. El Cristo cósmico descrito, ¿verdad? Dicen los teólogos. La presentación más profunda de Cristo en el Nuevo Testamento. En esta carta se describe la superioridad de Cristo, quien creó el universo y lo gobierna, quien sustenta el cosmos, pues todo fue creado por Él y para Él, como es el título de esta serie, el cual tomamos de Colosenses 1:16, que dice así: porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En resumen, el tema central es la preeminencia y superioridad de Cristo. Un pastor describe el tema central de esta carta como una ecuación. Cristo más nada igual a todo, y todo menos Cristo igual a nada. Y esto es lo que Pablo trata de comunicar y que es tan relevante en nuestros días también. Por eso Pablo hace un esfuerzo en esta carta para dejar claro a los colosenses que el cristianismo no es una filosofía más en el mercado de las ideas. Hay algo que distingue al cristianismo de toda religión o filosofía, y es el hecho de que está centrado en la persona y la obra del Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Leamos Colosenses capítulo 2, versículo 3. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. ¿Qué decían los falsos maestros? Que había un conocimiento supremo que solo personas privilegiadas conocen. En Colosenses 2, 8 al 10, Pablo les dice estas palabras: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas
y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Lo que hace al cristianismo superior a otra religión no son las normas morales, que sí son superiores. Lo que le hace diferente y superior es el Evangelio. Dios se hizo hombre, fue a una cruz y murió para saldar la cuenta que teníamos pendiente con la justicia divina a causa de nuestros pecados. El eje central no es lo que tú puedas hacer, sino lo que Dios ya hizo. Cristo es el todo y en Él habita toda la plenitud de Dios, de modo que no necesitamos un conocimiento más profundo aparte de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, en el Evangelio. Colosenses 1, 26 y 27. Leamos. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. En otras palabras, Dios quiso revelar sus misterios a través del Evangelio y nada más. Ahora bien, tampoco es necesario cumplir con los ritos del Antiguo Testamento como la circuncisión, a pesar de que este fue implementado por Dios, porque todos esos ritos eran una sombra de lo que habría de cumplirse en Cristo, tal como lo leemos en los siguientes versículos. Colosenses 2, 16 y 17. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Entonces, mis queridos amigos, Cristo más nada igual a todo. Como segundo punto veamos la estructura. Los dos primeros capítulos son doctrinales y los dos últimos capítulos son prácticos, tal como ocurre en la carta de Efesios. En otras palabras, en el capítulo 1 y 2, Pablo nos muestra lo que Cristo ya hizo por nosotros, mientras que en los capítulos 3 y 4 encontramos los deberes y responsabilidades cristianas derivadas de lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. Pablo no comienza la carta hablando de la conducta del creyente. Comienza hablando de lo que Dios hizo a nuestro favor, porque lo que Dios hizo a nuestro favor es lo que nos permite vivir de manera correcta. Este orden es muy importante. De lo contrario, caeremos en la trampa del moralismo. Yo hago, entonces Dios actúa. Error garrafal. ¿Sabe? El Evangelio se opone al moralismo, así como se opone a la inmoralidad. Los fariseos eran los máximos representantes del moralismo en los días del Señor. Fueron descritos como sepulcros blanqueados en Mateo 23, 27. Ellos creían que eran aceptados y bendecidos por Dios a causa de su conducta. El mensaje del Evangelio es diametralmente opuesto y nos dice: por cuanto ya he sido aceptado por Dios por su misericordia y con base en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, entonces puedo vivir una vida recta y mejorar mi conducta moral. Lo peligroso es que aún dentro de la iglesia se puede promover el moralismo si no tenemos claro el Evangelio. Y esto es lo que precisamente Pablo está colocando delante de nosotros en la estructura de esta carta, el orden correcto. Nuestro punto de partida es lo que Cristo hizo y entonces, y solo entonces, podemos avanzar en pos de la santidad. La base de nuestra aceptación delante de Dios no es nuestra conducta, sino el hecho de que nosotros estamos en Cristo por su gracia, por medio de la fe en Él. En Él es quien el Padre tiene toda su complacencia. Colosenses 1, 21 y 22 nos dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones,
pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Sabe? Yo no tengo que impresionar a Dios porque Cristo ya lo impresionó por mí. Como tercer y último punto de esta introducción a la carta de Pablo a los Colosenses, veamos el énfasis. En esta carta de Pablo a los Colosenses no encontramos doctrinas que no hayamos visto en otras cartas. Por ejemplo, esta carta es muy similar a lo que Pablo escribe a los Efesios y a los Romanos en cuanto a los fundamentos doctrinales. Sin embargo, lo que distingue a esta carta de Pablo a los Colosenses son los énfasis que Pablo hace en algunas cosas que él menciona en otras epístolas. En otras palabras, Pablo hace declaraciones colosales aquí en Colosenses. La palabra colosal hace alusión a cosas enormes, de proporciones extraordinarias. Observemos una declaración colosal acerca de Cristo en los siguientes versículos. Colosenses 1, del 15 al 20. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Pablo no solo hace declaraciones colosales acerca de Cristo, sino acerca del Evangelio. Ejemplo de esto lo encontramos en Colosenses 2. Solo para darle una probadita, le voy a leer el versículo 14. Colosenses 2:14 nos dice así. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. ¿Se da cuenta? El acta con cargos en nuestra contra, el acta de decretos en nuestra contra, Cristo la clavó en la cruz. Es una manera de describir con términos legales los efectos de la obra redentora de Cristo. Esto es colosal. Además de esto, ¿sabe lo que Pablo hace en Colosenses? Les está predicando el Evangelio, pero ¿no se supone que los creyentes de la iglesia de Colosas ya lo conocían? Entonces, ¿se le debe volver a predicar el Evangelio a los creyentes? La respuesta es, por supuesto que sí. Recuerde que el Evangelio no solo es el ABC del creyente, sino de la A a la Z. Necesitamos oír el Evangelio una y otra vez. Nosotros necesitamos conocer cada vez más el Evangelio. El éxito en la vida cristiana no consiste primariamente en nuestros esfuerzos para comportarnos mejor. El éxito en la vida cristiana consiste en nuestros esfuerzos para creer mejor. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, el oír el Evangelio mismo. Necesitamos volver al Evangelio, empaparnos del Evangelio, creer en el Evangelio. El Evangelio es el único combustible que nos permitirá correr la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero concluir esta enseñanza diciéndole que el mensaje de esta carta es tan relevante el día de hoy para nosotros como lo fue para los creyentes que lo recibieron originalmente hace casi 2000 años. Nosotros enfrentamos los mismos peligros y amenazas que estos creyentes enfrentaron y necesitamos la misma medicina, el mismo antídoto
recordar lo que Dios hizo a nuestro favor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos plagados de falsos maestros, no solo en la televisión cristiana, sino en el mundo, en las redes sociales, en la televisión, en las series, en el cine. ¿Cuál es su mensaje? Tu vida está incompleta si no cuentas con, póngale usted ahí, buena autoestima, éxito profesional, reconocimiento, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Nuestra identidad, nuestra realización no depende de lo que nosotros podamos lograr u obtener. Depende del hecho de que estamos en Cristo, porque Cristo más nada es igual a todo. Necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Ese es el mensaje que Pablo le da a los colosenses y es el mensaje de hoy para ti y para mí. Cerremos este tiempo con una oración. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por lo aprendido el día de hoy por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender en lo profundo de nuestro corazón de que toda la plenitud se encuentra en Cristo. Por lo tanto, no necesitamos nada más que Él, porque por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Que el Evangelio no solo sea el punto de partida de nuestras vidas, sino que sea de la A a la Z. Y que podamos creerlo, vivirlo y profundizar en Él cada día de nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos la siguiente semana. Gracia y paz de Dios sean para todos ustedes. Hasta pronto.